Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Se cumplen 39 años del hundimiento del crucero General Belgrano, 2 de mayo de 1982 a las 4 de la tarde. Desde este lugar quisimos rendir homenaje y por eso los invito a compartir esta conversación con Emilio Nilo Navas. Él es sobreviviente de la tragedia y tuvo el honor de dejar sentado en la hora y el lugar exacto donde el hundimiento se produjo. Es además un estudioso y un mensajero. Lleva por todo el país la historia de lo que sucedió aquel día trágico. Los invito a que me acompañen en esta conversación con Emilio Nilo Navas. Bueno, hola Emilio, qué gusto poder conversar con vos en este día 2 de mayo de conmemoración del 39 aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano. En primer lugar, gracias por el tiempo de conversar con nosotros en este espacio que se llama Conversaciones que Inspiran aquí en Optimis. Te lo agradezco profundamente. Bueno, ¿qué tal, Claudio? Muchísimas gracias, muy amable por este llamado. Y bueno, realmente es un día muy importante porque hoy, domingo 2 de mayo, estamos precisamente recordando el 39 aniversario del ataque y hundimiento del crucero Ara General Belgrano, que fue una bisagra en la guerra de Malvinas, un antes y un después en el conflicto bélico. Y prácticamente la mitad de los caídos en todo el conflicto mueren en el hundimiento. Así que, en general, una importancia significativa este día. Sí, sin duda, son 649 héroes de Malvinas que se recuerdan cada 2 de abril, de los cuales 323 tienen su cementerio en el fondo del mar, como se dice comúnmente. A vos ese 2 de mayo, la guerra de Malvinas, a vos te toma como soldado conscripto, eras suboficial, eras oficial, tenías algún... O sea, ¿cómo era tu situación arriba del General Belgrano? Yo me desarrollé de servicio militar por número bajo. Yo estaba en la Marina, yo estaba haciendo la carrera, a mí me gustó siempre la Marina, tenía 19 años y hacía un año que había entrado a la Marina. En ese momento teníamos de título secundario terminado. El título secundario en ese momento era como un universitario de hoy, así que nos dieron la posibilidad de ingresar con una jerarquía. Hicimos un curso en Puerto Belgrano que duró un año y fin del año 81 egresamos como cabo primero de operaciones. La especialidad de operaciones es la parte táctica estratégica del barco. Por ejemplo, el comandante es de operaciones. Y estábamos en el puesto en SIC, Central de Información en Combate. En ese momento, yo cuando se lo cuento a los pibes en la escuela lloran de la risa, porque ellos piensan que yo les estoy hablando de la época de las cavernas. Claro. Digo, no había computadora, no había GPS, ¿cómo no había? Claro, le digo, nosotros estudiábamos, era todo cálculos matemáticos, nosotros trabajábamos con las cartas de navegación y todos los cálculos que hacíamos era a ojo y a cálculo, era todo matemática. Entonces, trabajábamos con los sistemas de comunicaciones, con los radares, con los sonares, con las cartas. Entonces yo la función que tenía en el buque, cuando llegué en diciembre del 81, fue formar parte del SIC, la Central de Información en Combate, que se encuentra una cubierta abajo del puente de comando. Quiere decir que vos, desde ahí abajo, le brindás información al comandante, sos un asesor del comandante para que tome la decisión. Por supuesto que yo no era ningún asesor, yo tenía 19 años, yo era un cabo, Formabas pero parte toda de un la equipo. información formaba, exactamente, salía de SIC. Así que bueno, ahí estábamos haciendo las primeras navegaciones por el Atlántico Sur,
que entre paréntesis fueron las primeras de una docena de veces que después navegué por Atlántico Sur por cuenta propia, pero ahí en el Gran Gigante, que era el crucero Belgrano, un buque de 182 metros de largo, imponente. ¿Así le decían El ustedes? segundo buque, ¿El Gran Gigante? claro, era el segundo buque más grande de la Armada. Estaba el portaaviones 25 de mayo y luego el crucero Belgrano. No, pero digo, ¿ustedes internamente lo llamaban así, el Gran Gigante? Claro, sí, porque realmente, vos sacás la cuenta, casi 200 metros, casi 2 cuadras, la altura de un edificio de 5 pisos, 1093 personas a bordo, era una ciudad, vos te perdías, tenías que andar con planos. Entonces yo cuando lo cuento, la gente no me cree, tenías que andar con planos, o en los pasillos donde vos caminabas había planitos y te decía, usted está acá, porque yo quería ir a tal lugar, no tenía forma de llegar, porque era todo un laberinto. En el buque había de todo, hasta un hospital había en el buque, lavandería, panadería, en el buque se horneaba el pan, por ejemplo, y así como eso todo, el buque tenía sastrería, era una ciudad, era una pequeña ciudad flotante, y realmente verlo navegar imponía su presencia. Yo me acuerdo cuando en el verano del 82 hicimos la primera navegación de instrucción hacia el sur argentino, que fue la primera vez que fuimos a Madrid y a Ushuaia. Cuando nosotros desembarcábamos, íbamos a caminar por el pueblo, cuando veníamos, nos acercábamos al buque y era increíble, era una cosa que vos lo mirabas para arriba y para los costados y no terminabas nunca de verlo. En ese viaje del verano nos fuimos hasta Punta del Este y el buque fondeó, tiró anclas no sé si a 2 o 3 kilómetros de la costa y se acercaban los veleros, los yates, los cruceros, las lanchas y navegaban en derredor del buque porque el buque era una atracción. Claro. Y desde la costa se lo veía como un gigante. Era un buque que venía de la Segunda Guerra Mundial, era un súper acorazado. Recordamos que estuvo en la batalla de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacan a Estados Unidos. El nombre del buque era el Boise, y sale navegando, y el Boise era el USS Boise. Entra en combate un domingo, fíjate qué destino, entra en combate un domingo, un 7 de diciembre de 1941, en Pearl Harbor. Y un domingo, 2 de mayo, es atacado y hundido. Los extremos, cómo se unen, se terminan relacionando. Por eso era un buque que realmente imponía respeto y da mucho para charlar. Es un tema que a mí me apasiona, lo he leído mucho y lo he investigado el Belgrano. No, y vos contás la escena, esta imagen que das de estar anclado en Punta del Este y uno que viajó a Punta del Este y ve los cruceros hoy de pasajeros lujosos anclados donde vos decís, y es parte del paisaje y los veleros dando vueltas mirando. Así que uno imagina. Claro, a la noche el buque se engalanaba todas banderas y todas luces, estaba todo adornado, todas las luces prendidas. Realmente era una ciudad flotante el buque. Era un buque viejo, un buque del año 1938. Pero era un buque terriblemente de guerra. Entonces, cuando alguien habla a la ligera del crucero Belgrano, digo, guarda, porque no sé si era tan así como dicen, que era un buque que no estaba en condiciones, porque muchos hablan, y a veces uno no está en la Segunda Guerra Mundial. Era un buque que estaba asignado a la costa del Pacífico. Estados Unidos tiene muchas flotas. Este estaba en la flota del Pacífico y tuvo una actuación fundamental en las batallas de Japón, en el mar del Japón, en el mar del Coral. Entonces era un buque que estaba probado a fuego. Por algo Argentina lo compra en el año 50. Compra al Boise, al Phoenix, perdón, este era el Phoenix, y compra al Boise, que luego fue el 9 de julio. Compra los dos buques. Este era el Phoenix y el otro era el Boise. Argentina los compra en el año 50. ¿Y ese 2 de mayo, dónde te encuentras vos? Nosotros veníamos de cubrir puestos de combate desde el sábado a la tarde. Veníamos aproximadamente 5 de la tarde, estábamos tomando la merienda,
que era un mate cocido con un pedacito de pan, un Felipe. Cuando decís, perdóname, cuando decís puesto de combate, ¿qué estabas? ¿En vigilia con un cañón, con una ametralladora? ¿Estabas en el SIC? ¿Qué significa concretamente puesto de combate? El buque navegaba en dos condiciones. En tiempo de guerra navegaba en crucero de guerra y en puesto de combate. Cuando estábamos en crucero de guerra, una parte estaba de guardia y el resto estaba descansando. Descansando, no de recreación, descansando, porque en cualquier momento hay que cubrir puesto de combate. Cubrir puesto de combate significa que el buque está 100% está de guardia. Algunos están en los cables, algunos están en las baterías antiaéreas, algunos están en las máquinas, otros estarán en los radares, otros estarán en el SIC, otros estarán en el comando. Yo puntualmente, cuando se cubría puesto de combate, yo era el plotter del comandante. Yo estaba en el puesto de comando, estaba al costado del comandante. Entonces, desde SIC, desde Central de Información en Combate, que estaba una cubierta abajo, mandaban información. Esa información que recibía, yo tenía un ábaco y tenía que hacer un cálculo matemático en segundos y le traducía esos números en información al comandante. El comandante, en función a eso, tomaba una decisión. Por ejemplo, un rumbo o una velocidad o una acción a desarrollar. No era algo que salía de mí, era algo que venía de SIC. Yo lo único que era el nexo. Recibía la información, la procesaba y se la traducía al comandante para que tome la decisión. Eso era lo que estaba sucediendo en el puesto de combate del sábado 1 de mayo. Luego de recibir combustible al mediodía del buque Puerto Rosales, empezamos a navegar juntamente con el Bullar y el Piedrabuena, que eran nuestros dos buques que nos hacían una cortina. Una cortina quiere decir un buque que va en cada banda, que precisamente nos hace una cortina ante un eventual ataque aéreo, terrestre o submarino. Son buques que nos protegen. En cualquier formación siempre hay que proteger al buque núcleo. El buque núcleo es un portaaviones, es un crucero o es un buque logístico que transporta personal, víveres o armamento. Nosotros éramos el buque núcleo, porque además llevábamos transporte de tropas. Nosotros íbamos a hacer desembarco de la Infantería de Marina en la isla Soledad. Entonces, cuando nosotros ponemos proa hacia el sur del estrecho de San Carlos y vamos a entrar dentro de las 200 millas que están fijadas unilateralmente por los británicos, se toca cubrir puestos de combate. Todo el mundo a cubrir puestos de combate. En esa circunstancia estamos aproximadamente hasta las 5 de la mañana del domingo 2 de mayo. Prácticamente 12 horas cubriendo puestos de combate. Significaba que estábamos listos a ser atacados o listos a atacar. Esa noche, puntualmente, la noche del 1 de mayo, fue una noche de un temporal terrible. Yo, que estaba en el puente de comando, por ejemplo, no se veía la proa del barco. El barco navegaba en la absoluta oscuridad y en silencio electrónico. Significa que los radares no estaban en funcionamiento. Una vez en la hora, el radar daba una vuelta, la antena del radar daba una vuelta, que era para posicionarnos con los buques que iban a los costados nuestros, y seguíamos todos con un rumbo y una velocidad establecida. El temporal era tan grande que las olas pasaban por arriba de la cubierta. Recordamos que el buque era un buque a altura importante, lo cual significa que el oleaje en ese momento era de un temporal muy fuerte en el cual estábamos navegando. Todo eso pasa durante toda la noche y toda la madrugada del domingo ya 2 de mayo. Aproximadamente a las 5 de la mañana se cambia el plan. No sabíamos muy bien el motivo, pero la cuestión es que el buque cambia rumbo y nos ponemos rumbo hacia el sudeste de la isla de los Estados. Ponemos rumbo al sur. Nosotros estábamos navegando un rumbo aproximadamente 0,15, 0,20, del norte un poquito derecha, y ahí ponemos un rumbo al sudeste. Nos estamos yendo más o menos un rumbo 140, 150. ¿Qué pasó? Después nos enteramos lo que pasó. Nosotros estábamos planificando un ataque en pinza. Por el norte del estrecho de San Carlos iba a entrar el portaaviones 25 de mayo con su fuerza de tarea, que eran los destructores y las corbetas que lo escoltaban. Y con la aviación naval, por supuesto.
por el sur del estrecho de San Carlos iba a entrar el crucero Belgrano con los 2 destructores. Íbamos a hacer desembarco de infantería de marina ahí en la isla de Soledad, y luego la aviación naval, por supuesto, que es el brazo largo del portaaviones, iba a hacer el ataque. El problema que se presenta es que nosotros, por el sur, veníamos en un temporal tremendo y por el norte el portaaviones estaba sin viento. El portaaviones necesitaba un viento relativo para poder despegar sus aviones. Cada avión llevaba, no sé si 4 o 5 bombas. ¿Por qué? Porque el avión va y es un poco a cara o cruz cuando sale el avión. Se estimaba que de tantos aviones, algunos iban a quedar en el camino, pero el avión, antes de quedar en el camino, tira sus armas, tira sus bombas. Cuando no hay viento, los aviones no podían decolar, entonces les empiezan a sacar bombas. Y en definitiva, el avión podía decolar creo que con una sola bomba. Era mucho el costo y muy poco el beneficio para la operación. En ese sentido, se decide abortar el plan. En ese marco es cuando en la madrugada a nosotros nos dan la orden de cambiar rumbo y nos volvemos para la zona de la Isla de los Estados. ¿Y cómo siguió entonces? Nosotros ¿Cómo sigue la historia? Nosotros no lo sabíamos, por supuesto, pero hacía más de 30 horas que había un submarino nuclear que nos venía siguiendo. El submarino nuclear Conqueror, un submarino atómico, nuclear. La característica que tiene un nuclear es que puede estar meses en las profundidades sin salir a cargar baterías, y navega a unas profundidades muy importantes y navega a una velocidad muy importante en inmersión. Más allá del armamento que tiene, por supuesto. Nosotros disponíamos de submarinos convencionales. El crucero no tenía forma de detectar a un submarino. El Bullar y el Piedrabuena sí tenían los sonares, pero los sonares tenían un alcance determinado, y este submarino, por las características propias, por la tecnología, estaba trabajando en un radio de alcance muy, muy lejano. El Conqueror llega a la zona de las Islas Georgias, que están al sudeste de las Islas Malvinas, más o menos 1.300 kilómetros al sudeste de las Islas Malvinas, la Georgia del Sur. Llega aproximadamente el 24 de abril de 1982. Y en esa circunstancia, cuando se encuentra navegando, recibe información del Comando Naval chileno de que el Belgrano se encontraba navegando en la zona de Tierra del Fuego. ¿Qué hace el submarino Conqueror? Pone proa hacia la zona de Tierra del Fuego, y de 1982 el Conqueror en la madrugada, con el sonar de banda ancha, detecta ruido de hélices que provienen de 90 millas. 90 millas son más o menos 160 kilómetros. Comienza a seguir ese ruido, y el 30 de abril, cuando emerge en la zona de la Isla de los Estados, detecta a los buques argentinos que estaban cargando combustible en la zona de la bahía de San Juan, cerca del faro del fin del mundo. El eco, el ruido que había detectado el Conqueror no era el Belgrano, eran las hélices del Puerto Rosales. Fue el sonido del petrolero el que trajo la atención del submarino nuclear. El Conqueror comienza a seguir a nuestra fuerza, observa todas las maniobras del viernes 30 de abril, todas las maniobras del sábado 1 de mayo, la maniobra de combustible que hicimos y que tuvimos que abortar el 30 de abril por una alarma de ataque aéreo, que hubo que cortar mangueras. El submarino observa todo eso. Y el sábado ve también cuando finalizamos la maniobra con el Puerto Rosales, en donde recibimos el combustible final. Y luego nos empieza a seguir. El Conqueror se para, por decir de alguna forma, atrás del Belgrano, en la parte de la popa, de manera tal de que el ruido de las hélices del Belgrano, toda esa turbulencia, generara confusión, y los destructores que iban a los costados nuestros no pudieran detectarlo, porque el sonar de los destructores lo que estaba detectando era mucha turbulencia, mucho ruido, que eran las hélices del Belgrano. Entonces el Conqueror está acercándose 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, se viene a 2 kilómetros, se va a 5, así va y viene durante todo ese trayecto. Nos va siguiendo, y tiene la orden de atacar apenas entremos a las 200 millas.
Recordamos que los británicos, de una manera unilateral, poniendo como no, habían puesto 200 millas. Ellos dijeron que en un círculo de 200 millas iban a atacar a cualquier buque, a cualquier avión o a cualquier submarino que ingresaran. Pero la orden, según las reglas de empeñamiento que tenían los británicos, era atacar en el momento que ingresaran. El único buque argentino que podía ser atacado en cualquier momento donde se lo encontrara era el portaaviones. ¿Por qué? Porque el portaaviones tiene un brazo largo, que son los aviones. El peligro del portaaviones es mucho más grande que cualquier otro. Por lo tanto, al portaaviones era realmente el trofeo, buscar al portaaviones, que estaba por el norte del estrecho de San Carlos. Estaba en otro cuadrante. El Conqueror nos viene siguiendo durante toda la noche y en un punto determinado, cuando está listo a atacar, porque cuando el crucero Belgrano ingresara a las 200 millas, el Conqueror ya estaba listo a atacar, tenía 2 líneas de torpedo distintas. Para el ataque de la noche tenía planificado un torpedo que era propio para ese temporal y para esa profundidad del mar. El Conqueror nos tenía en la mira. Yo creo que si nos hubiera atacado esa noche no quedaba nadie, porque en semejante temporal no íbamos a tener ninguna chance de sobrevivir. Eso lo opino, creo. Ahora, cuando a las 5 de la mañana viene la orden de cambiar rumbo, el Conqueror de pronto, que va navegando atrás nuestro, se encuentra con que todos los buques le van a pasar por arriba. Entonces, el Conqueror se tira abajo, se va navegando por abajo y aparece atrás nuestro y nos comienza a seguir. Y ahí viene la parte estrictamente de política internacional, porque el Conqueror avisa inmediatamente a Londres de que el Belgrano cambió rumbo. Sobre media mañana vuelve a avisar de que el Belgrano sigue con rumbo hacia el sudeste, o sea, nos estamos alejando de la flota británica. Al mediodía vuelve a avisar de que el Belgrano está absolutamente alejándose cada vez más de Malvinas y de la zona de la flota británica. La flota británica estaba dividida en 2 partes. Estaba al noreste de la isla de Soledad y al sudeste de la isla de Soledad. Pero nosotros nos estábamos acercando a la zona de la isla de los Estados, donde nos íbamos a reposicionar y esperar nuevas órdenes del Comando Naval Táctico Argentino. El Conqueror informa todo eso. Recordemos que ese 1 de mayo, Belaúnde Terry, que era el presidente de Perú y que estaba a cargo de las Naciones Unidas, estaba acercando propuestas muy superadoras para tratar de destrabar el conflicto, es decir, tratar de no llegar a males mayores. El canciller argentino, el canciller británico y Alexander Haig, que era el secretario de Estado norteamericano, estaban trabajando en conjunto. También estaba trabajando el Papa Juan Pablo II para destrabar el conflicto, es decir, tratar de evitar no pasar a mayor intensidad en la parte bélica. Indudablemente, el ataque al Belgrano da por terminado toda esa negociación. ¿El ataque se produce a qué hora? A las 4 de la tarde. Pero a las 2 de la tarde, el comandante del Conqueror recibe la orden de hundir al Belgrano. Entonces el comandante del Conqueror, que tenía las reglas de empeñamiento, que sabía que podía atacar dentro de las 200 millas, pero no fuera, como que no puede creer lo que está escuchando. Entonces pide que le ratifiquen la orden 3 veces. Desde Londres, una orden netamente política, más que militar, dan la orden, hundan al Belgrano. El comandante del Conqueror ubica su buque, el submarino, cambia el armamento, no va a ser el mismo que usó a la noche, van a ser otros torpedos, se posiciona y ataca. Y acá viene un poco mi punto de vista, porque yo digo, el ataque, la orden la recibe él a las 2 de la tarde, sin embargo nos ataca a las 4. Tuvo tiempo suficiente para acomodarse, pero el ataque es a las 4. Y estoy hablando entre líneas, y de pronto el que me está escuchando no tiene obligación de entender qué es lo que quiero decir. Estoy diciendo que el ataque fue a las 4 de la tarde, porque por inteligencia, por informaciones que uno tiene, el enemigo sabía que nosotros estábamos cubriendo puestos de crucero de guerra que eran 4x8. 4x8 es 4 horas de guardia y 8 de descanso.
y la guardia es de 12 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, y así recurrentemente. El ataque fue justo a las 4 de la tarde. Podría haber sido a las 3 y media de la tarde, podría haber sido a las 3, podría haber sido a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche, pero fue a las 4 de la tarde. Yo creo que el horario fue elegido, no fue al azar las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde había un tercio de la guardia que estaba despierto tomando guardia, un tercio de la tripulación estaba despierto entregando guardia, y un tercio estaban durmiendo, que son los que murieron. Y yo, cuando charlo, explico esto. Si nosotros estamos en casa y ocurre una situación y estamos despiertos, tenemos posibilidad de tomar una decisión rápida. Si estamos dormidos, las decisiones van a ser mucho más lentas porque nos va a sorprender. Yo creo que el ataque fue perfectamente planificado para las 4 de la tarde, porque si no hubiera sido las 4 de la tarde, hubiera sido 4 y cuarto, hubiera sido 4 menos cuarto, otro hubiera sido la historia, porque nosotros veníamos cubriendo puestos de combate desde el día anterior, lo cual significa que veníamos sin descansar. Cuando entregamos la guardia a las 4 de la tarde, ¿qué iba a hacer el tripulante? Se iba a ir a descansar. Entonces, 4 y media de la tarde, agarraba a una tercera parte despierta y a 2 terceras partes durmiendo. Estaríamos hablando de 700 muertos y 300 sobrevivientes. Y si hubiera sido de noche, no quedaba nadie. Es mi punto de vista. Ahora te llevo a un tema mucho más personal y tratando de ser más conciso para poder tratar más temas en el tiempo que tenemos. Cuando vos recordás aquella tarde-noche, vos, Emilio, Nilo, ¿qué son los recuerdos que te vienen de aquel momento? ¿Estamos hablando del 2 de mayo? Del 2 de mayo. ¿O del 1 de mayo? Del 2 de mayo, el momento del ataque. En el momento del ataque, yo estaba entregando la guardia y bueno, rápidamente el primer torpedo que impacta en la popa, el buque se escora, se pone de costado, se corta la energía eléctrica y el buque se frena de golpe. Inmediatamente viene el segundo impacto. Nosotros medio como quedamos aturdidos, como que quedamos todos tirados en el suelo y un principio de desorden se produce. No anarquía, no caos, un principio de desorden porque estamos todos tirados en el suelo, todas las cartas arriba nuestro, todo lo que había se fue al suelo. Cuando pudimos recomponernos como pudimos, nos paramos y salimos a la cubierta, vimos lo que había sucedido. Y ahí observamos escenas, un poco de fuego, gente corriendo, heridos, etc. Es decir, se ve un panorama que es propio de un ataque, propio de la guerra, es tal cual lo que vemos en las películas, cuando se ataca un buque, cuando un submarino ataca un buque o cuando un avión ataca un buque. ¿Fue un solo torpedo? Lo que vemos es eso. ¿Fue un solo torpedo? Fueron 2. El submarino tira 3. El primero nos pega en la popa, que es la parte de atrás del barco, se estima que ahí mueren 200 personas en el acto, entra en el sollado nuestro, el sollado era el camarote nuestro, el camarote de tropa. Los que estaban durmiendo, yo creo que ni se enteraron. El segundo corta la proa, la corta como si fuera un papel, la corta, y el tercero pasa de largo. Los que estaban en el destructor Bullard sintieron un golpe, como que algo golpea en el barco. Se estima que fue el torpedo que golpea y que no explota. Luego, cuando el destructor Bullard lo sacan para arreglar una parte del fondo, encuentran una abolladura. Se estima que puede haber sido el torpedo que golpeó, ese tercer torpedo. ¿Y el Bullard? Ahora. Sí. Sí, no, te escucho. No, te voy a decir, si el Bullard llega al rescate o queda muy lejos en el momento del hundimiento. En el momento de... Nosotros durante toda la noche, cuando fuimos navegando, en esa noche del 1 de mayo, el crucero iba en el medio y los destructores uno iban de cada lado. Pero yo no sé por qué, realmente no tengo explicación. Cuando veníamos navegando con rumbo al sudeste, los 2 destructores quedan en nuestra banda de estribor, quedan por la derecha, como que se esperaba algún ataque por la derecha, nunca se esperó por la izquierda. La cuestión es que nosotros por la parte del flanco izquierdo quedó absolutamente desprotegido. 200 metros de blanco tuvo el submarino. El submarino lo único que tuvo que hacer
posicionarse, apuntar y atacar. Tenía 200 metros, no le podía errar. Los buques, que eran nuestras cortinas que estaban del otro lado, rápidamente, lamentablemente, nosotros lo vimos y nos dio mucha tristeza, los buques se fueron. Nosotros pensamos que nos iban a venir a rescatar y no fue así, los buques se fueron. Eso es lo que yo te preguntaba. ¿Por qué se fueron? ¿Por temor a ser Era la atacados? orden que tenían. Para no ser atacados. Exactamente. Nosotros, ¿Y cómo te rescatan? Vos lo que querés es que te vengan a rescatar. ¿Y vos cómo fue tu rescate? Los buques se van y vuelven a la zona de rescate al otro día, lo cual implica que nosotros, cuando tuvimos que ir a la balsa, nos quedamos solos. No hubo nada ni nadie que nos viniera a ayudar. Nosotros nos quedamos solos. Esa noche fue terrible. De hecho, en las balsas mueren 23 muchachos. Mueren congelados y mueren por las heridas. Pero nosotros quedamos solos y si el buque, cuando navegamos en la noche del 1 de mayo, iba en el medio del temporal, imagínate lo que era la balsa. La balsa con viento de 120 kilómetros, con una temperatura de 10 grados bajo cero y con un viento huracanado y con una ola de 10 metros. La balsa se inundaba, había que sacar agua, se desinflaba, había que inflarla. Adentro siempre hubo, dentro de todo, orden, hubo disciplina. En ningún momento se produjo la anarquía, que es lo peor que puede pasar. Yo personalmente no vi escenas de pánico. Todos estuvimos relativamente controlados y de esa forma pudimos sobrevivir. Al otro día, a media mañana del lunes 3 de mayo, a media mañana pasa un avión Neptune de la Armada al límite de la autonomía, porque recordamos que el avión tiene que ir y volver. Cuando ya tenía el límite para volver, hacen unas millas más y empiezan a haber balsas. Nosotros vemos el avión, tiramos bengalas. Yo siempre digo, no sé qué esperaría, a lo mejor yo estaba esperando que alguien se tire para salvarnos. No fue así, el avión dio la vuelta y se fue, y el avión lo que hace es pasar la posición a los buques argentinos, que comienzan el Bullar y el Piedrabuena, tareas de rescate, el Gurruchaga y el Bahía Paraíso, a partir del lunes a media mañana. En lo puntual, a mí me rescatan en la segunda noche, ya cuando entrábamos en las 32 horas, donde ya estábamos casi congelados, porque ya no tolerábamos más el frío y el agua. Se acerca el Gurruchaga, el pequeño gran gigante Gurruchaga, un aviso muy chiquitito, que tiene 60 personas aproximadamente de tripulación, y fue el que más tripulantes rescató. Fue impresionante la labor del Gurruchaga esa noche, hasta aproximadamente las 5 de la mañana haciendo tareas de rescate en el mar. Cuando termina todo esto, vos, cuando ya termina, te recuperan, volvés a Bahía Blanca. Sí, a nosotros cuando nos recuperan nos llevan a Ushuaia, de Ushuaia nos embarcan en un avión y llegamos a Espora. De Espora vamos a Puerto Belgrano, de Puerto Belgrano, vengo a Bahía Blanca, y luego la guerra la continúo cumpliendo funciones en el CIAO, Central de Información en Combate y Adiestramiento en Operaciones en Puerto Belgrano. O sea, vos seguís dentro de la Armada, vos no te retirás, vos seguís dentro de la Armada. No, yo seguí en la Armada hasta el año 1984. Yo tuve la posición, tengo el orgullo, digo, de ser última tripulación del crucero Belgrano y primera tripulación del destructor Sarandí, que fue construido en los astilleros Blohm+Voss, en Hamburgo, en Alemania, y tuve la oportunidad de hacer la comisión para ir a buscar el buque en el año 1984, cuando estaba todo muy, muy caliente todavía. Así que tuve la posibilidad de navegar por la zona del Mar del Norte, la zona del Canal de la Mancha, cargar los misiles del buque en Cherbourg, en Francia, que está enfrente de Gran Bretaña, y ser seguidos muy de cerca por un destructor británico. Eso pasó en el año 84. Y contame, ya más cercanos en nuestro tiempo, ¿qué es la Fundación Malvinas Argentinas y qué es el velero Galileo? Bueno, primero y fundamental, yo soy una persona que siempre trabajé el tema de Malvinas.
tengo programa de radio que me dedico a hablar del tema de Malvinas, siempre por el lado de la cultura, de la educación. Tenemos Martín Fierro en el rubro cultural histórico, sin fines de lucro, sin sponsor, todo a pulmón lo que hacemos. El tema de Malvinas siempre me apasionó, lo estudio, lo leo, investigo, me interesa mucho la parte internacional del conflicto, más allá de la anécdota que puedo haber contado en 5 minutos, la parte estratégica es espectacular. Y en ese marco, a mí me apasiona navegar, en ese marco compro el velero Galileo, que estaba en Buenos Aires, un barco de 12 metros, que había ido a Malvinas en el año 2007-2008, y lo compro y armo la Fundación Malvinas Argentinas con intenciones netamente culturales históricas. El objetivo es mantener viva toda la historia de Malvinas, contar que las nuevas generaciones se nutran de estas experiencias. Yo siempre a los chicos les digo, ¿a vos te gustaría que venga un granadero de San Martín y te cuente la historia? Y los chicos se sorprenden. Le digo, me encantaría, le digo. Yo me sentaría y le preguntaría, ¿realmente el caballo blanco de San Martín era blanco? Le digo, porque es lo que leo siempre en los libros de historia. Los chicos se matan de risa. Yo le haría muchas preguntas a un gaucho de Güemes, por ejemplo. Y esta es la historia viva. Acá hay muchos soldados que tienen la autoridad de contar la historia en primera persona. Porque después los libros de historias están un poquito en la tendencia de cada historiador, que también es válido. Para algunos esto estará bien, para otros estará mal. Yo Malvinas lo pongo por encima, salgo un poco del hecho histórico, de la dictadura militar. Digo, mirá, la dictadura fue de esta forma, nos afectó de una manera terrible a todos los argentinos, es algo a lo cual no queremos volver, por supuesto, pero Malvinas es una página histórica porque es la lucha por nuestra independencia, por la soberanía, por la libertad. Y hace tan solo 39 años, no tengo que buscar en el libro de historia 200 páginas atrás. Doy una vuelta de la página y me encuentro con Malvinas, cargado de héroes. Sí. Sí, con el Galileo, ¿vos volviste o llegaste al lugar del hundimiento? Correcto, con el Galileo llegamos al lugar del hundimiento. El día 7 de mayo del año 2007, a bordo del destructor Hércules, se organiza desde Ushuaia un viaje para ir al lugar del hundimiento del crucero Belgrano. En ese momento estaba a bordo la ministra de Defensa y estaba a bordo el almirante. Bueno, realmente la navegación fue muy dura. Cuando empezamos a navegar por la zona del estrecho de Lemaire, mucha gente se asustó, lo que fuera. La cuestión es que no pudimos ir al lugar del hundimiento, el acto se hizo en otro punto, a la altura de Río Grande, no tenía nada que ver a dónde vivíamos y dónde terminamos. Yo compro el velero Galileo y lo afecto a la Fundación Malvinas Argentinas con objetivos culturales e históricos y comenzamos a desarrollar el proyecto Navegaciones Patagónicas Atlántico Sur. Por eso digo que la navegación del verano del 82 en el crucero Belgrano fue la primera que hice, en la guerra fue la segunda y hoy en día ya lo navegué 12 veces el canal de Vic, 12 veces el estrecho de Lemaire, ya crucé 4 veces Cabo de Hornos y ya crucé 2 veces el Drake. Y lo cruzamos en un velero de plástico. Nosotros el año pasado fuimos a la Antártida. Cuando decimos que fuimos a la Antártida, nadie lo puede creer porque el barco es de plástico. Y fuimos a vela. Contame, ni siquiera a motor, fuimos a vela. Contame en 2 palabras el saber que llegaste con ese velero de plástico al lugar donde viste caer a tus compañeros, donde pasaste el momento más trágico de tu vida, y que sabías que ese era el lugar. Sí, ese era el lugar, porque ese lugar está escrito en el libro del comandante Bonzo, en el libro 1093 Tripulantes, y él hace referencia al cabo primero de operaciones, Nilo Navas, que era yo, marca la latitud y la longitud de donde se produjo el impacto. Quiere decir que formé parte de esa historia. No la inventé. Estaba en la carta de navegación, vos vas marcando en la carta, está la latitud. Bueno, pero lo hice yo eso. Vos sos sobreviviente, pero sos testigo, que es lo más importante, sos testigo para siempre. Pero ese momento que vos volvés con el velero, ahí, ¿qué pasó en Nilo adentro? Fue muy importante porque yo empecé con la idea de arrojar una botella al mar, como se estila, y luego se me ocurrió llevar una cajita como que históricamente llegue hasta los 4.000 metros de profundidad, y en esa cajita mandar algo
a nuestro buque y a nuestros héroes. Es muy simbólico. Cuando yo empecé a hablar de esto que quería hacer, mucha gente del país se empezó a comunicar y me empezaron a mandar cosas. Me mandaban rosarios, me mandaban cadenitas, me mandaban medallitas, me mandaban camiseta, y la cajita que era así se convirtió en una caja grandota así, que yo no sabía dónde meterla. Una caja metálica, bien pesada, y cuando llegamos a la latitud y la longitud, en el medio de un acto muy simbólico que hicimos, está documentado, lo tenemos todo en videos, arrojamos la botella, arrojamos ofrendas florales y arrojamos esa caja metálica que simbólicamente llegó a los 4.000 metros de profundidad donde descansa nuestro buque. Para mí fue un momento histórico. En ese momento éramos 4. En ese momento en el barco éramos 4 y se produjo un silencio muy importante. Muy importante fue eso. Quiero decir que también en ese lugar arrojé las cenizas de mis padres. Que mis ambos padres, yo los tenía en una urnita y fue el momento donde arrojé las cenizas al mar. Entonces es doble emocionante por todo lo que generó. Ahora yo tengo planificado para los 40 años, si Dios quiere y si puedo, ir con el barco a Malvinas, y de Malvinas, cuando volvamos, pasar nuevamente por el lugar del hundimiento del crucero Belgrano. Eso es lo que tengo planificado, si es que la pandemia me lo permite, para enero 2022. Estamos siempre con proyecciones. Con el velero Galileo hemos fundado una biblioteca en el medio de la isla de los Estados, en el faro del fin del mundo, que se encuentra a 60 metros de altura y 1 kilómetro caminando por la turba. Hemos fundado la biblioteca Héroes de Malvinas en 1982, con 500 libros que hemos recibido en donación de distintas partes del país y del mundo, en donde testimoniamos toda la parte de la Patagonia, de la Antártida y de Malvinas y toda la soberanía. No sé si es mucho, hacemos algo, siempre estamos. Cuando fuimos a la Antártida, fuimos con la bandera argentina, entramos a la base Lockroy, que es una base británica, y nuestra bandera argentina y de Malvinas siempre estuvo al tope. Nunca nadie nos hizo arriar la bandera. Cuando zarpamos de la base Lockroy, estaba un buque de la National Geographic, y cuando pasamos al lado, tocó sirena de saludo, y los marineros que estaban en cubierta se pusieron en posición de firme y saludaron. ¿Por qué saludan? Porque está pasando un pabellón, no, y es lo que corresponde. Es un respeto. Ya terminando, obviamente que es un respeto, los científicos argentinos. Perdón. No, que es un respeto que corresponde, pero aparte es un respeto ganado. Tú, cuando termina todo, vos seguiste en la carrera en la Armada, y tu vida personal, vos estudiaste economía, administración, te casaste. ¿Cómo es tu familia hoy? Yo empecé a estudiar en el año 1982. Yo soy profesor de ciencias económicas. Empecé a estudiar en marzo del 82, dejé de estudiar cuando me fui a la guerra, volví, retomé los estudios en agosto del 82 y siempre tuve las mejores notas. Todo el 82, todo el 83. El 84 dejé de estudiar porque viajé a Europa. En ese momento no había internet, así que el material me lo mandaban por barco, por avión, me mandaban el material de estudio, y yo estando en Europa estudiaba. Cuando vinimos navegando, un mes duró el viaje de traer el barco de Europa a la Argentina, fue un viaje de placer, pero en el medio yo estudiaba. Cuando vine rendí todas las materias libres, y cuando quise acordar, en el año 86 me recibí. Yo en el año 84, el 31 de diciembre, me voy de baja voluntaria. Yo soy de la Reserva de la Marina, pero yo me fui de baja. Y continué mi labor como civil, siempre ligado a la Marina, porque me gusta, voy a Puerto Belgrano, tengo las puertas abiertas, por supuesto, como todos, ¿no es cierto? Todos los veteranos de guerra. Yo no me dediqué siempre a estudiar, a trabajar. Soy un amante del deporte, soy instructor de sobrecarga, soy guardavidas, trabajé muchos años de guardavidas. Con mucho esfuerzo pude comprar el Galileo, y estoy trabajando siempre con proyectos. Con el Galileo, este verano queremos ir a Malvinas, y el próximo verano 2023 queremos hacer la campaña libertadora de San Martín, cuando liberó a Perú en el año 1821, que hizo Valparaíso, Pisco y Callao. Queremos hacer esa navegación y circunnavegar Sudamérica con el velero. Luego, yo sigo siempre a 1000, todo el día estoy en actividad, no paro.
no estoy casado y vivo solo en mi casa con mi perra. Así que nada, con una agenda muy apretada de lunes a lunes y trabajando, que es lo que más me gusta hacer. Y ya cerrando, y en este 2 de mayo, para todos los que van a ver esta conversación, ¿cuál es tu mensaje final de recuerdo, de memoria, de respeto? ¿Qué Nilo le dice a la sociedad argentina en este día de recuerdo del crucero, del hundimiento del crucero? Bueno, yo en este momento tan grave que estamos viviendo de crisis sanitaria y también, ¿por qué no?, la economía, la política, la sociedad, ahí todos medios peleados andamos. Creo que es un momento de reflexión. Malvinas fue un tema que nos unió en el año 1982. Malvinas fue un tema transversal, atravesó a los partidos políticos, y Malvinas tiene que ser un tema que atraviese a los gobiernos. Malvinas está llena de héroes, y ahora, en este momento de crisis, también tenemos héroes. Son otros héroes, no son héroes que fueron con el fusil a luchar por la bandera. Estamos en presencia de otros héroes, los que están luchando para que todos podamos salir adelante. Entonces, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con un gobierno local, provincial o municipal, es un momento en donde tenemos que reflexionar, tenemos que unirnos. Nosotros en el ataque y hundimiento del Belgrano salimos adelante porque actuamos como equipo, porque si hubiéramos actuado de una manera unilateral, no hubiéramos tenido chance. Sin embargo, el hundimiento del Belgrano fue el naufragio más exitoso en la historia mundial, considerando que fue en época de guerra y en aguas del Atlántico Sur, en aguas heladas del Atlántico Sur. Tan solo una tercera parte de la tripulación muere, cuando en la Segunda Guerra Mundial los buques que eran hundidos morían todos, el Titanic no se salvó casi nadie, y acá fue un éxito. El trabajo en equipo es fundamental. En este momento de crisis tenemos héroes. Héroes también son los que salen todos los días a trabajar y los que van todos los días a estudiar, como está sucediendo. Entonces, tenemos una sociedad con un potencial enorme. Tenemos que utilizar todo este conocimiento transversal, toda esta historia que tenemos de Malvinas y poder capitalizarla de la mejor forma posible. El 2 de mayo, un día como hoy, muchos chicos dieron la vida por la patria. Que no sea en vano, simplemente eso, que haya servido para algo, para construir un mundo mejor, que podamos dejar algo a las nuevas generaciones, que podamos estar orgullosos de nuestro país y de nuestra gente. Es el momento en donde tenemos que dejar de lado egoísmo, Claudio. Sin duda alguna, tener la seguridad que la inmensa mayoría de los argentinos estamos orgullosos de ustedes y los chicos que cayeron, y me quedo con esto último que dijiste de volver a sentir y entender que somos un equipo. Te agradezco infinitamente y bueno, que nos podamos seguir encontrando, que esta pandemia pase, que nos permita encontrarnos personalmente y ojalá yo tenga la suerte de conocer el Galileo y poder salir a navegar con ustedes. Para mí sería un honor muy grande. Te mando un abrazo con mucho gusto, enorme. Claudio. Un Gracias placer, por tu tiempo. muchas gracias. Muchas gracias por esta pequeña recordación tan importante para todos nosotros, nos hace muy bien y bueno, si Dios quiere será hasta cualquier momento, Claudio. Un saludo para todos. Igualmente, un saludo y muchas gracias por tu tiempo.